Cuando observamos la Gran Comisión, vamos a notar que discipulado y capacitación no son esencialmente lo mismo. Realmente la capacitación es parte importante y central en el discipulado, pero no necesariamente lo mismo. En esta ocasión vamos a hacer una rápida semblanza acerca del contenido del discipulado, o sea, ¿qué elementos debe tener en cuenta el maestro, el líder, al compartir con su discípulo? Vamos a apoyarnos en la escritura para ver qué nos dice la palabra de Dios al respecto. Lo primero que vamos a notar es que Jesús tenía claro cuál era el producto humano, por decirlo de esa manera, que él esperaba obtener en ese discípulo. ¿Cuál es el perfil del discípulo? Mateo 4:19 lo dice, cuando Jesús hace el llamado a dos de sus discípulos, les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Sé que este texto es muy conocido, pero quizás de tanto conocerlo nos olvidamos de ver la esencia que este texto nos permite observar. Y es que aquí realmente el Señor nos presenta un perfil de cuál es las características esenciales que han de tener sus discípulos cuando finalice el proceso. Es como si tú llegas a la universidad y la universidad te dijera, matricúlate aquí en uno de mis programas y te convertiré en un abogado, en un docente, en un ingeniero. Cuando tú pasas por esa alma mater, vas a estudiar y al finalizar, entonces serás un profesional. Jesús lo que aquí nos dice es, vengan, permanezca conmigo durante un tiempo. Y al finalizar ese proceso, ustedes que son pescadores profesionales, ahora serán pescadores de almas, de hombres, lo que nosotros conocemos como ganadores de almas. Así que, aparte de este pensamiento que es central, porque toda capacitación debe partir de un propósito, y el propósito de Jesús con sus discípulos es que ellos fuesen ganadores de almas, pero más que de almas, de discípulos. Veremos la intencionalidad de Jesús en desarrollar líderes para el cumplimiento de su misión. El Sermón de la Montaña se destaca porque aquí aparece el contenido del proceso del discipulado. Sé que muchas veces como líderes nos hemos encontrado limitados por la falta cada vez mayor de materiales para compartir, para dar un estudio bíblico, porque no tenemos la fe de Jesús. Pero saben, el Sermón de la Montaña contiene toda, todo un compendio de estudios bíblicos que de manera bien reflexiva y bien estudiada podríamos compartir con el discípulo y terminarían bien preparados. Son tres ideas las que vamos a compartir con ustedes en estos momentos. En primer lugar, el Sermón de la Montaña como la base central del contenido de la capacitación en el discipulado que Jesús desarrolló con sus seguidores. En segundo lugar, vamos a ver otros contenidos que están en pasajes allí cercanos. Y por último, relacionado con esos contenidos, la metodología que Jesús utilizó. ¿Por qué Jesús utilizó este método de enseñanza y no otro? Eh, Iniciamos entonces con el Sermón de la Montaña. Vale la pena decirle, queridos líderes, que, o sea, el contenido es bastante amplio y no vamos a alcanzar a leer los textos bíblicos, pero allí en las diapositivas están las referencias. Así que con calma, usted puede volver a la diapositiva e ir leyendo y comparando y poder desarrollar todo este tema que es bastante rico. Entonces vamos a la descripción que hace Jesús de los discípulos. La primera parte, que es lo que vamos a mirar enseguida, versos 3 al 12 del capítulo 5 de Mateo, no presenta 9 tipos de discípulos. Es importante que tengamos esto claro.
Lo que Jesús presenta son las 9 características del discípulo, y eso es diferente. Y ustedes notarán que el Señor coloca un estándar bien alto, bien alto. O sea, lo que Jesús espera, que sus discípulos alcancen la norma más alta. Y los versos 3 al 12 lo presentan. Eh, entonces, la primera idea es la caracterización del discípulo. ¿Cómo es un discípulo? En segundo lugar, los versos 13 al 16 se nos presenta cuál es el campo de acción del discípulo. Bueno, Jesús define, este es un discípulo. En segundo lugar dice, bueno, ¿cuál es el campo de acción del discípulo? Bueno, versos 13 al 16 nos dice que es la tierra, que es el mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. No es la sal de la iglesia, es la sal del mundo. O sea, la misión del discípulo, la proyección del discípulo es el mundo. Lo mismo sucede con la luz. La luz no se enciende para esconderla, la luz se enciende para que las tinieblas sean disipadas. ¿Y dónde están las tinieblas? En el mundo, como lo dice Isaías. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti nacerá la luz del Señor. Así que la segunda idea es, ¿cuál es el campo, la esfera de acción del discípulo? El mundo. Número 3, ¿dónde se fundamentan los contenidos de, eh, para el discípulo? O sea, ¿dónde están las enseñanzas, las doctrinas? En la palabra. Mateo 5, 17 al 20 dice que Jesús no vino a cambiar la palabra. Cuando habla de la ley y los profetas, está haciendo referencia directa al Antiguo Testamento. Y como en su tiempo los líderes estaban cuestionando digamos, la autoridad de Jesús como maestro, lo acusaban de que él venía a cambiar y a violar. Y Jesús dice, no, mi enseñanza se fundamenta en la palabra. Y todo discípulo debe fundamentar su enseñanza en la palabra. En cuarto lugar, versos 21 hasta el 28 se presenta cómo es la vida del discípulo en relación con los demás. Y Jesús presenta aquí algunos aspectos de la vida. Por ejemplo, el manejo de las emociones, la ira, de manera particular. ¿Cómo debe el discípulo manejar la ira? También presenta el tema del adulterio y Jesús presenta un estándar muy alto o más alto que el que tenía el pueblo en aquel entonces. También sobre el divorcio, sobre los juramentos y la manera en que el discípulo debe tratar a sus enemigos. En los versos 1 hasta el 34 del capítulo 6, el Señor presenta ahora cuáles algunos principios para la vida devocional. Ejemplo, la mayordomía financiera. El Señor presenta principios sobre mayordomía. Habla acerca también sobre la oración, la vida de oración, el ayuno, que el discípulo tiene que tener su enfoque en el cielo, la manera en que debe manejar las riquezas, cómo debemos cuidar las avenidas del alma, el afán, la ansiedad. Si notan ustedes que aquí nosotros podemos de manera bien, bien pensada, tener una base de estudio bien amplia y profundizar con los nuevos catecúmenos, con los nuevos discípulos, porque eso fue lo que hizo Jesús. Jesús se sienta allí en la montaña, se rodea de sus discípulos y comienza a predicar a la multitud y también a enseñar a los discípulos. Así que aquí está ese contenido, principios para la vida devocional. Y en los versos 7 al 12, en sexto lugar, una evaluación del carácter, cómo cómo el Señor no nos autoriza a que seamos medida para los demás, que es muy propio del ser humano, querer juzgar a los demás. El Señor dice, no, no estamos autorizados para eso. Al contrario, el Señor nos presenta una norma alta que nosotros conocemos como la regla de oro y que consiste en tratar a los demás como nosotros queremos ser tratados. Avanzamos, número 7, y vamos a avanzar rápidamente. Va a quedar la diapositiva para que usted pueda hacer un estudio un poco más detenido. En séptimo lugar,
El Señor presenta desafíos para una vida de fidelidad y también la confrontación de la apostasía, los versos 13 al 20. Número 8, la evaluación final que el Señor va a hacer del discípulo. El discipulado no es mera profesión, es fidelidad, son hechos, no palabras. Y eso está en los versos 21 al 27. Número 9, versos 28 al 29, dice la escritura que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Jesús es un maestro. Y qué bueno es que nosotros como líderes también nos hagamos evaluar de aquellos a quienes estamos liderando y que podamos decirle, por ejemplo, ¿te pareció claro lo que hemos estudiado hasta aquí? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna inquietud? Cuando Jesús finaliza esta cátedra, dice el verso 28 y 29 que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora veamos rápidamente otros contenidos eh, que, que fueron mencionados en el Sermón de la Montaña o que se adicionan. Ejemplo, los versos 9, capítulo 9, verso 13, Jesús habla acerca de la misericordia como un componente fundamental. Jesús dice, aprended lo que significa misericordia. Como discípulos necesitamos tener una vida que se caracteriza por la misericordia. También el Señor amplía un poco más el tema acerca de el ayuno. Verso 35, el Señor combina la salud y el evangelismo. El evangelismo debe estar combinado con la salud. Creo que aquí hay un gran desafío, queridos líderes, para nosotros, porque digamos, la obra médica misionera es el brazo derecho del evangelismo. Y aquí nosotros estamos un poco cojos, creo que hay mucho por desarrollar. Los versos 36 al 37 del capítulo 9, el Señor muestra una característica necesaria, fundamental en el discípulo, y es que debe sentir amor, pasión por las almas. Verso 38, capítulo 9, el discípulo debe orar por el campo y también por los misioneros. El discípulo debe tener una mente global en cuanto al campo misionero y pedirle a Dios que envíe obreros al campo misionero. En los versos 5 al 15, el Señor les enseña principios de evangelismo personal y público. Si nosotros queremos tener, digamos, criterios que el Señor enseña al respecto, pues aquí están. Versos 5 al 15, sobre evangelismo personal y público. Los versos 16 al 25 de este capítulo 10 presenta el evangelismo en tiempos de crisis. Los tiempos y escenarios difíciles en que el discípulo cumplirá su tarea, muy acorde al tiempo en que vivimos. Yo creo que es muy necesario que nosotros vayamos a estos contenidos que el Señor compartió y veamos el escenario o los escenarios en que nos toca a nosotros desarrollar la tarea. Y los versos 26 al 33, la seguridad que Dios nos da en el cumplimiento de la misión. El Señor nos da certeza de que estará con nosotros acompañándonos durante el proceso. Otros principios, Mateo 10, 34 al 39, una de las tareas más difíciles es predicar o proclamar verdades incómodas. Pero si Jesús es nuestro maestro, vamos a ver cómo enfocó Jesús verdades incómodas. Jesús predicó y abordó enseñanzas políticamente incorrectas. Jesús lo hizo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Los versos 40 al 42, esta misión tiene un éxito garantizado. Amén. Claro que sí. El Señor nos dice que esta misión tiene éxito garantizado. Así que estamos embarcados en una empresa que ya tiene su éxito garantizado. Y por último, vamos a abordar algunos aspectos metodológicos. Básicamente, no vamos a desarrollar mucho aquí, pero diremos que el contenido de la revelación de la palabra
no es de libre comprensión. O sea, no es una persona académica o una persona que siga el método científico. A través de estas vías no se ah, accede al conocimiento de Dios o de la palabra. No, Dios ejerce derecho de autoría sobre su conocimiento y lo facilita a discreción. ¿A quién? Bueno, dice el Señor, dice que esta verdad está velada, está oculta para los sabios, pero que el Señor la revela a los niños. Este es el método de Dios y es único. El conocimiento humano no funciona de esa manera. El conocimiento humano es acumulativo y nosotros necesitamos ciertos conocimientos básicos como prerequisitos para adquirir nuevos conocimientos e ir profundizando. Pero el conocimiento de Dios debe partir de conocimiento humano cero para que Él pueda enseñarnos el ABC del plan de la salvación, de su voluntad. El aprendizaje es para los discípulos que tienen disposición a aprender. Por eso dice la Escritura que el que se acerca a Dios debe creer en Él, que Él existe. Es una presuposición no negociable. Otro detalle de la metodología que Jesús utilizó es que el conocimiento revelado a discreción, o sea, es revelado a discreción a los discípulos. O sea, el Señor no nos enseña todo a todos de la misma manera y en el mismo tiempo. El Señor lleva un proceso personalizado con cada discípulo. Así que no tenemos que medirnos con otros. Es más, somos tan diferentes, somos tan únicos que el Señor da dotaciones de dones personalizadas, diferentes, y por eso podemos desarrollar ministerios especializados, porque los dones que tú tienes son diferentes a los dones que tiene otro o en diferentes intensidades o combinaciones. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Y así el Señor le da desarrollo y crecimiento a su iglesia. Estamos en el capítulo 11, verso 25 al 30. Someterse al método de Dios, que aquí el Señor lo llama como mi yugo. O sea, aceptar el yugo del Señor es un prerequisito para un aprendizaje superior. Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Y qué vamos a aprender del Maestro? Mansedumbre y humildad. Recuerden que esto Jesús lo mencionó en el Sermón de la Montaña, mansedumbre y humildad. O sea, cuando nosotros nos disponemos como discípulos de Jesús, la mansedumbre y la humildad llegan a ser características de nuestra vida como discípulos. A manera de conclusión en esta sección, Lucas 8:10, el Señor dice, a vosotros, o sea, a sus discípulos, a sus seguidores, a ti, querido líder, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Así que la metodología que utilizó Jesús, parábolas en muchas ocasiones, o sea, fue con el propósito de que sus hijos pudiesen prepararse para conquistar al mundo, pero al mundo no les es dado conocer o tener conocimiento de la palabra, de la voluntad de Dios, a menos que lleguen a convertirse en discípulos. Por eso es tan importante el proceso del discipulado. En conclusión, el Nuevo Testamento presenta de manera clara los contenidos y principios metodológicos que Jesús empleó en el discipulado. Es muy importante. Yo les animo a que con tiempo ustedes vuelvan a estas diapositivas y miren esto, digamos, estos contenidos, porque nos van a ayudar a poder elaborar quizás una guía de estudio para compartir con nuestros discípulos, con las personas con las que estamos estudiando. Qué privilegio es que tú llegues
a visitar a una persona y solamente vayas con la Biblia y abres allí Mateo 5 y comienzas en el nombre del Señor a ir desarrollando esas competencias en ese nuevo discípulo. Eh, en conclusión, Jesús define el perfil del discípulo. Número 2, Jesús define cuál es la esfera de acción. El Señor presenta también los desafíos en el discipulado. El Señor realiza una evaluación del discípulo, pero también presenta cuáles son las recompensas. Y por último, el Señor, eh, en términos muy humanos, cuando gradúa a los discípulos, hace una evaluación, la medida del éxito. Mateo 10:25, el Señor dice, bástale al discípulo ser como su maestro. Miren el tamaño de crecimiento que ha tenido el discípulo. Jesús dice, bástale, es suficiente con que el discípulo llegue a ser como su maestro y nosotros debemos ser imitadores de Jesús como el de su Padre. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Y Juan 13:35 menciona, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así que esta es la medida del éxito de un discípulo cuando el Señor hace la evaluación y dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ven y entra en el gozo de tu Señor. Querido Padre, gracias te damos porque nos das el privilegio de ser maestros, pero ayúdanos primero a ser discípulos en tu escuela. Bendice nuestro ministerio, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.